Bienvenidos a Yahya's Podcast, un espacio de conversación donde la cultura, la historia y la actualidad se entrelazan con la voz de sus protagonistas. Aquí encontrarás entrevistas con pensadores, autores, analistas y creadores que reflexionan sobre los temas que marcan nuestro tiempo. Desde las raíces culturales del Mediterráneo hasta los debates globales que moldean el presente. Yahya's Podcast te invita a ver, escuchar, a cuestionar y a descubrir nuevas perspectivas. Soy Yahya y te acompaño en este viaje de ideas, conocimiento y diálogo. Bienvenidos, empieza ahora el podcast. Buenos días, Manuela Sevilla Moreno. Recuerda, dame un like a tu comentario, suscríbete y comparte. Moreno, presidenta de la compañía Edmundo Shakur, teatro juvenil y infantil, ¿no? ¿Y de adultos? Y de adultos. Desde ya 2002, ¿no? Después de la muerte de Edmundo Shakur, que era el que creó el teatro, ¿no? Aquí en Murcia, en Beniaján, exactamente, ¿no? Lleva ya ahora desde entonces, ya son 24 años, 24. 25. 25 años. Sí, del 2000 y entonces lleva la labor de la compañía, del teatro y se dedica a lo mismo. Aparte de eso, yo no la conozco en el teatro, ¿sí? ¿No? En otros ámbitos, pero de eso también vamos a hablar. Sí. De la militancia, del activismo, de la lucha, sobre todo, ¿no? La lucha social, política, por los derechos humanos y los derechos de los pueblos, ¿no? Bueno, aparte de muchas cosas, nosotros lo que en nuestro podcast es una charla entre amigos. Sí. Así que, pues buenos días, Yahya. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con vosotros. Y bueno, mira, has hablado de los años que llevo en el teatro. Realmente yo te diría que llevo toda mi vida, porque sí, desde pequeña ya me gustaba. Yo estoy en el teatro porque conocí a Edmundo en el año 1979. Yo ya desde ese momento me incorporé. Éramos equipo, o sea que la primera etapa es la etapa, digamos, de Edmundo, donde realmente era el director y donde yo aprendí mucho, porque a mí me gustaba muchísimo el teatro. Era mi pasión, lo hacía con los niños en la escuela, ¿eh? Sí. Ojo, que yo, sabiendo pocas técnicas, realmente en la escuela yo desde el principio empecé, venga, vamos a hacer teatro, vamos a hacer esto. Llegaba una fiesta, los carnavales, lo otro, siempre estaba en el teatro, pero me faltaban técnicas. Entonces, al conocer al mundo en el año 1979, pues, bueno, formamos pareja. Fue una relación que no solamente fue la relación del teatro, sino que fue una relación de vida. Sí. Compartimos 20 años de vida. Y yo ahí es donde pude desarrollar, o sea, que realmente desarrollar esta pasión que yo tengo, esa inclinación, ¿no? Claro. hacia un mundo, para mí, que me gustaba, porque la creación te da muchas satisfacciones. Y yo eso lo intuía, no lo sabía, pero lo intuía. Bueno, el caso es que, resumiendo, realmente desde el año 1979 vivo dedicada al teatro. Aunque, claro, lógicamente lo he compaginado con otras cosas más, más lógico, porque al principio, yo hasta hace 15 años no me jubilé. Entonces era sobre todo en la escuela, por eso muy bien tú has dicho, teatro de la infancia y de la juventud. Yo trabajaba dentro de la escuela. Cuando me jubilé sí que me dediqué totalmente a esto. Entonces se formó la escuela de teatro, porque realmente es una escuela, ¿eh? Es una escuela. Yo creo que sigo siendo docente, sí, porque es una escuela. Es con los niños y las niñas, con la juventud, con los mayores también, ¿eh? Que hay un grupo de teatro que somos todos mayores. Sí. Y hay un grupo de teatro que es todo lo que tú quieras, intergeneracional, intercultural, ahí cabemos todos. En el otro también, ¿eh? Porque es como un árbol y tiene ramas, y si necesitamos de un lado se coge de otro, y si de otro también. Y bueno, esa es un poquito la labor que
que estamos llevando a cabo, que no lo llevo yo sola, ¿sabes? Ya Sí, que es de equipo. Sí, claro. Es de No, pero equipo. hoy tratamos contigo, con Manoli. Sí. No sé, le llaman el grupo. Sí, me dice Manoli. Sí. Cuando yo conocí antes, bueno, a través de Paca. Y hablando de Paca, volvemos a la actividad. Tú empezaste desde el Partido Comunista. Sí, ¿no? sí, sí. Dijiste que era, o sea, además antes, en los Sí. años... Sí, sí. Yo, mira, yo nací en un pueblo en un lugar de La Mancha, Sí, en lugar de La Mancha, claro. en La Roda, de Albacete. La Roda, Y sí. bueno, pues mi infancia fue en la época franquista, pero yo no me enteré de todas esas cosas, porque cuando estas cosas eres niña, pues vale, yo no me enteraba, no hubo en mi familia una represión tan directa que me hiciera a mí reflexionar, Sí. no la hubo. Entonces, pues bueno, pues vivíamos clase media, más o menos. Sí, tengo que decir que tuve unos padres maravillosos que cuando llegó la hora de estudiar dijeron, no, ¿cómo que va a estudiar solamente el chico? A ver, somos dos hermanos. ¿Cómo Sí. que va a estudiar solamente el chico? No, aquí estudia el chico y la chica. Y me obligaron, que conste que yo Sí, decía, sí. es que mis amigas no estudian. Sí, entonces A mí no- me obligaron. Y eso se lo agradezco, no te lo puedes ni imaginar. Ya. Ese es el mayor agradecimiento de mi vida, porque ahí es lo que me ha hecho vivir. Yo me fui a Madrid a estudiar, bueno, terminé el magisterio en Albacete, y me fui a Madrid a estudiar porque quería hacer filosofía y letras, que no lo terminé, por cierto, Sí. porque saqué las oposiciones, me mandaron aquí cerquita, aquí en Fortuna, fue desde Madrid me vine, bueno, estuve un año en Albacete, en la provincia de Albacete, pero hoy por la sierra, y luego después ya me vine a Murcia, y desde luego ya desde Murcia no lo Te he has dejado. establecido. ¿Y por qué mi militancia? Pues yo llego a Madrid diciendo, yo no voy, era la época de la transición, los años 70, 71, 72, Sí, y yo llego a Madrid y es el momento en que la universidad ha tomado conciencia de lo que es una dictadura y la universidad se ha revelado, los estudiantes hicieron Sí, muchísimo, tú lo sabes. Sí. Entonces yo formaba parte de esos estudiantes, yo llego allí y digo, "Oye, ¿una huelga? No, yo no, jamás. Sí, sí. ¿Cómo voy a yo a una huelga? Yo vengo a estudiar, aquí me van a ver a la huelga". Eso fue en octubre y cuando terminó el curso estaban todas. ya. Ahí se había producido en mí esa reflexión diciendo, ¿cómo que yo voy a estar ajena a lo que está ocurriendo? No puede ser, existe esta represión, no hay libertades, no hay derechos, mira cómo se trata a la mujer, los trabajadores, fíjate tú los problemas que tienen. Sí. Y claro, lógicamente me unía a todos. Ahí es donde empieza. En Sí, Madrid, sí, en Madrid. claro. Ya cuando En viniste Madrid. aquí a Murcia ya estabas ya, digamos, Sí, sí. preparada y ya Sí. tenía referencia. Yo tenía referencias, ya estaban, digamos, maduras en el terreno político. Entonces, ¿y Sí. aquí creaste algo o te adheriste a algún movimiento? No, en aquella época yo no, crear no, es simplemente adherirme. Busqué. Hubo varios intentos, estuve también con los movimientos cristianos de la época, pero bueno, la que a mí, digamos, era mi camino. Yo te puedo decir, el gran respeto de que cada uno busca su camino y que realmente que sea un camino honrado, honesto, de buenas personas. Yo eso lo respeto totalmente. Por eso yo encontré el mío en aquella época en el Partido Comunista. Había luchado contra la dictadura, yo empezaba a conocer qué es lo que había sido la guerra civil y dije, no, este Partido Comunista no es el Partido Comunista de Stalin. El de Stalin es otra cosa, porque allí la libertad no existía y la represión sí. Pero este de aquí de España ha sido al revés, ha sido los que más mártires bueno, digamos, ha tenido, Sí, sí. digamos, ha tenido, porque ha luchado contra la dictadura y la represión. Y ha sido, bueno, la mayoría de los militantes que cayeron en represión, la mayoría, hay de todos, claro, por Sí, supuesto, en todos los partidos, pero la mayoría eran del Partido Comunista. Entonces yo me uní al Partido Comunista antes de que el Partido Comunista fuese legal. Y eso fue ya aquí en Murcia. Ya desde entonces, pues como de izquierda y Sí, siempre. siempre.
siempre, bien de una manera, de otra, siempre, de siempre. No, todo, yo qué sé, que se ha defendido muchísimas causas, los derechos humanos, la infancia, los derechos de los trabajadores contra los poderosos. Todo eso es lo que realmente a mí me ha movido. Muchas veces yo pensaba, pero si yo no sé demasiado no me he leído El Capital de Marx ni nada de eso. Digo, pero sí sé, pero sí sé que en el mundo hay dos cosas, la justicia y la igualdad. Y la libertad también. Y si no se dan esas tres cosas, no funciona. Sí. No funciona. Entonces, pues... No, hay que saber mucho para saber los derechos de cada uno. Sí. Y entonces seguía en paralelo con tu lucha y tu trabajo hasta que conociste a Edmundo. Sí. Y ya pues el teatro antes tú tenías alguna, me dijiste que también en el colegio tal, pero no era algo que fijo ahí. No. Que... Sí, cuando lo conozco a él. Sí. Edmundo también supuso para mí no solamente conocer, digamos, el teatro. Pasamos a algo más, porque Edmundo venía exiliado. Mira, él era de padres emigrantes, que habían emigrado a Argentina. Tanto su padre como su madre, mira, fíjate tú, si es simbólico, que su madre nació en un barco. Venía del Líbano, era libanesa. Sus abuelos que los padres de Edmundo, los padres no de digo, ¿él nació en el barco? No. La que nació en el barco era su madre. Claro, porque los que emigraron a sus abuelos. Exactamente, sí. Entonces venían en un barco, y ella nació en un barco. Es curioso porque ya te da cuenta, es muy simbólico, ¿no? El hecho de que ya ni nació en el Líbano ni nació en Argentina. Bueno, el caso es que tuvieron esos 4 hijos y Edmundo siempre fue un hombre de izquierdas, pero su manera de pensar la llevó a la lucha, porque hay una lucha en Argentina, fíjate tú cómo está hoy en día, ¿eh? Sí. Él ha sido siempre muy consciente, era un hombre inteligente y lógicamente se puso al lado de los más vulnerables, sí, de los que más lo necesitaban. Y ¿qué pasa? Viene una dictadura, volvemos de nuevo a lo que suele ocurrir cuando el pueblo empieza a tener ciertas libertades, cuando el pueblo empieza a tener derechos, entonces vienen los poderosos y se organizan y se lo quitan. Vino la dictadura argentina en el año 76, 1976. Entonces, a Edmundo, un día que estaba dando una clase de teatro a niños, vinieron con un montón de coches, lo rodearon, como si hubiese sido un criminal, bueno, con una parafernalia, todo para sembrar el terror, ¿eh? Claro. Su madre, a la pobre, que era una señora ya mayor, que luego vino aquí, murió aquí conmigo, pues nosotros, vamos, bueno, la pobre no sabía lo que estaba pasando, lo rodearon, hasta subieron a las casas arriba, sembrar el terror, lo que se dice sembrar el terror. Para hacer también y él no estaba ya en su casa, pero tuvieron que hacer eso y lo sabían. Entonces fueron, él era el director de una casa de cultura. Entonces en esa casa de cultura estaba dando clases a los niños. Tú imagínate el número que tuvieron que montar para detenerlo haciendo teatro, dando una clase, ¿eh? Después de eso, capucha, cadenas, y él decía siempre la nada dentro de la nada, porque lo llevaron, le apalearon y a partir de ahí torturas, no le daban agua, terrible, una experiencia terrible. Nos parece que estas cosas no ocurren, porque lo vivimos. Dicho, a ver si aprendemos. Sí. Se está pasando ahora mismo. Es que está pasando. En casa, y no solamente en casa. Sí. En otros, sí. Entonces estuvo mucho tiempo, pues eso, torturas, lo sacaban, le ponían la picana eléctrica, lo ponían lo desnudaban, le ponían la picana eléctrica, se desmayaba del dolor. Claro, esa experiencia suya viene aquí y su militancia y se une a la que yo tenía. Claro, a mí eso me abre un mundo diciendo, no, tenemos que seguir luchando. Es decir, la lucha no ha acabado. Nos parece que porque ya en España se ha conseguido la democracia, esto puede volver para atrás. Y de hecho, fíjate en qué situación estamos, ¿eh? Nos parecía que nosotros ya lo habíamos conquistado años 70, 80, 90 y ahora mismo
está avanzando La terriblemente. lucha, la misma lucha de siempre, La misma. el mal y, Sí. está siempre y hay que estar, no parar la lucha nunca. Sí, sí, Y sí. de sí, ahí, sí. pues, hasta, digamos, cuando él murió, seguiste tú con el Sí, proyecto. sí, 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 ¿Y sí, eso sí, sí. cambió algo cuando él se fue? No, no, la ideología, la filosofía del teatro, nosotros, él me acuerdo que decía, y yo totalmente estoy de acuerdo con él, él decía, arte por el arte o arte comprometido, arte enfrentado a toda injusticia. Nosotros vamos a salir a escena para llevar palabras de verdad, de igualdad, a todos los idiomas del mundo y en todas las partes del mundo, de verdad, de igualdad, de justicia. Entonces, es un tipo de teatro que nosotros siempre lo hemos llevado a cabo. Pocos hay en Murcia, no te pienses, porque hay muchísimos grupos, han proliferado. Cuando nosotros empezamos, eran muy pocos grupos los que había, porque una de las cosas que se cargan las dictaduras es la cultura. No, el teatro es muy simbólico. Y el también, teatro, sí. el teatro, Sí. Me acuerdo que nosotros hemos empezado un poco así hace muchísimo y los que todos eran de izquierdas y comunistas. El teatro era una, digamos, una corriente que los que le alimentan y tal, la izquierda y sobre todo el comunismo. Sí, 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 sí. En aquel tiempo la gente tenía... Yo cuando entrevisto a gente que ha vivido esta época y estaba en la lucha, me parecen muy pocos. Entonces, vuestros grupos así, digamos, que luchaban, que tenían conciencia, sobre todo antes de que terminara la dictadura, ¿erais muy pocos? En la dictadura sí que hubo movimientos, digamos, reivindicativos. Movimientos reivindicativos. Pero aquí en Murcia no había mucho, es que había muy poquito, no es que ni de eso ni de ninguno, no había ningún tipo había muy poquito, había, porque está el TEU, está el Teatro del Matadero que tiene un año más que nosotros, pero había pocos grupos, Había pocos grupos teatrales y ahora hay muchísimos. Hay muchos, cosa que es muy buena porque cuanto más haya, muchísimo mejor. El acceso a la cultura, ¿no? Y la cultura no es la que nos hace libres. Si tú no entiendes el mundo, ¿cómo tú vas a luchar contra ciertas cosas? Claro. Pero sí es verdad que Teatro Edmundo Chacur, que cuando él murió le pusimos el nombre suyo, porque se llamaba antes Teatro de la Juventud de Beniaján, sí es verdad que somos de los pocos que nosotros lo llevamos escrito, teatro comprometido y de base, teatro sobre todo de base, con el pueblo, y entonces pues eso lo reivindicamos y lo tenemos claro, ¿sabes? El que entra ahí ya lo sabe. Sí, yo he visto, bueno, una hasta participé y otra sí que he visto la de Maraví. Las temáticas son muy variantes, digamos, hay una variedad muy cultural, como el teatro siempre, no se necesita un tema solo, y la de Palestina que nosotros hemos... Sí, la de Palestina, ¿te acuerdas que hicimos con poemas de escritoras y escritores palestinos, con poemas? Ahí una acción y denunciamos lo de Palestina, bueno, pues la situación de Palestina. De hecho, nosotros nos hemos conocido en el grupo de Palestina. Eso es. Que hace mucha falta seguir trabajando, porque, claro, tú lo sabes tan bien como yo, que esto para Palestina no ha acabado. Ayer, concretamente, no sé, oirías que había nombrado Trump a un grupo en donde se encontraba Tony Blair y los otros no los recuerdo los nombres, pero son de los... Marcos Rubio y otros dos o tres, pero que son 2 o 3 de su camarilla, de esta gente que, bueno, pues sabemos lo que quieren, lucrarse ellos y nada más, ¿no? Les importa muy poco. Son gente que ha perdido todo tipo de empatía, que ha perdido todo tipo de valores y que lo único que quieren es poder y más poder. Y yo
creo que tenemos que seguir y vamos a seguir. Tú lo sabes que sí, que tenemos a nuestra líder Paca López Labaña, que vamos, esa nos lleva donde sea. No para. Que siga. Palestina, ¿desde cuándo tú empezaste a, digamos, a preocuparte por el tema de Palestina? Pues yo empecé cuando, mira, tuve un paréntesis en mi vida que tuve que dejar de militar activamente porque mi familia enfermó. Y entonces enfermaron mi padre, mi madre, un tío mío que para mí era muy querido, la madre de Edmundo estaba aquí, Edmundo que murió de un cáncer. Fueron 20 años de mi vida que fueron muy duros, fueron muy duros. Y claro, la militancia activa tuve que estaba, pero muy poquito, ¿no? Simplemente pues apoyando ciertas acciones, muy poco. Y entonces muere Edmundo en el año 2000 y yo quiero volver porque a mí eso lo necesitaba, era una necesidad. Lo mismo que también me dediqué mucho más al teatro. Entonces yo vuelvo en el año 2000 y en el año 2000 conozco a Pedro Marcet. Bueno, ya lo conocía, pero quiero decirte que conozco a él, a la que entonces era su mujer, Elvira Ramos, y vuelvo con ellos, porque Pedro Marcet había creado, junto con un muchacho palestino que se llama, porque no sé si estará vivo o no, se marchó de nuevo a Palestina, Jalil. Jalil. Creo que me contó algo. Sí, él estaba estudiando medicina. Entonces, a través de ellos dos, habían creado la Asociación por Liberación de Palestina. Bueno, yo entré un poco pues movida por el hecho de que me conmovía la situación de Palestina, conocía algo y digo, bueno, pues yo creo que aquí mi militancia puede estar bien. Y es a partir de ahí cuando realmente pues hicimos muchas cosas con esto. Bueno, yo recuerdo en el año 2008, cuando lo de la operación Plomo Fundido, que se hizo también manifestaciones de estas tan grandes como esta última, que había casi 50 o 60 mil personas, íbamos a los colegios. Y entonces explicábamos eso a través de comisiones, nos consiguieron varios colegios e institutos donde se daban una charla a los jóvenes para crear una conciencia y que supieran lo que estaba pasando. Pero luego después, pues Jalil se marchó, Pedro Marcet tenía otros compromisos, bueno, el caso es que se deshizo esto. Y fue Paca cuando yo lo organizé, estuvo dos años, 3, que no se... Claro. Palestina Libre. Claro, y se creó Palestina Libre, que bueno, pues gracias a eso está llevando una acción y muchísimas acciones que se han hecho y que hay que seguir haciendo, claro. Yo en entrevistas anteriores con otros amigos, siempre me dice Jarauta, Francisco Jarauta. Claro, lo conozco. No, nosotros aquí entre amigos charlamos, vale, no vamos a seguir así. Pues, y llega el momento de presentar un libro, de hablar de un libro. Yo no sabía, de verdad que yo no lo sabía. Yo, como he dicho, yo estudio un poco más o menos mi amigo, mi compañero, el personaje que voy a entrevistar, pero yo no tenía constancia que estás escribiendo un libro, que me vas a escribir. Pero hoy acabamos de hablar, pero lo deseaba. Y digo, ¿cuándo es el momento vamos a hablar del libro? Ahora ya salió mi deseo. Bueno, mira, hay dos libros. Uno, el primero, yo tenía, como soy la única testigo de la trayectoria del teatro, desde que se creó en el año 79, que te lo he dicho, yo vi que había necesidad de contarlo. Ese libro está ya terminado, pero no está editado, porque hace 47 años y yo he pensado, miento, lo hemos pensado todos en el equipo, yo te digo que el teatro es equipo, hemos pensado que 47 es un año que no dice así mucho, pero 50 sí, total, esperamos 3 años, yo espero llegar a poder los 3 años, porque cumpliría muchos, y entonces espero llegar a eso, a los años 80, en el año 29 haríamos 50 años, en el año 29, llegar a esto y entonces publicarlo. Es el momento idóneo. Está ya ahí, un amigo mío, Francisco Torres Monreal, que él era profesor, catedrático de la Universidad de Francés, era catedrático de francés, era y es, pero está jubilado, quiero decir.
y entonces ya lo ha corregido, es decir, que está ahí ese libro para publicarlo. Sí, Pero ahora también estoy escribiendo otro sí, inshallah. que se llama Conversaciones con mis abuelas. Es una novela. Es una novela. Sí, Es novelado, pero es una crónica familiar donde sí es verdad que es a través de mi familia, pero viendo distintas épocas. Es antibelicista totalmente, porque comienza contando mis abuelas. Es decir, nos juntamos 3 abuelas. Una soy yo, claro, de esta época, Sí. con los problemas de esta época. Y 2 personas que nacieron en el año 1800 y pico, 80 y tantos, por ahí. Te puedes imaginar son 3 siglos. Sí, son 3 siglos. 600, Sí, sí. El 19, el 20, el 19, el 20 y el 21, son 3 siglos. Entonces analizar toda esa etapa es complicado, pero al mismo tiempo es muy gratificante, ¿sabes? Entonces vamos saltando de una, de otra, con recuerdos familiares, todo eso está ahí mezclado en la novela. Y bueno, pues... sí, te decía que era antibelicista, ¿verdad? Sí. Y comienza cuando mi abuela Manuela, de la que yo tengo el nombre, Sí. mi abuela Manuela, que era novia de mi abuelo, y entonces a él lo mandan a la guerra de Cuba. Y ya hay una crónica de la guerra de Cuba, cómo fue, por qué España tenía colonias, crítica a España colonialista, etcétera, etcétera, crítica a esas guerras colonialistas, que si te das cuenta, volvemos a guerras colonialistas, porque si vemos, cuántas veces lo hemos dicho en la guerra, en el conflicto, el que no es una guerra, que es expansionista, lo que está haciendo Israel con Palestina y lo que quiere ahora hacer Trump a Groenlandia, a Venezuela, y eso es un colonialismo. Bueno, pues empieza así, la novela empieza así, ¿sabes? Bueno, empieza porque vienen ellas y nos juntamos a charlar. Y son charlas donde vamos un poquito viendo todas las épocas, la época de la dictadura de Primo de Rivera, en fin, todo esto, su parte positiva cuando la República, y bueno, ahora de momento estoy todavía, que acabo de terminar, el de la represión en España, la época de posguerra y la represión franquista. Pero ya casi está... Sí, está casi, porque la quiero terminar en los años 50, aunque a lo mejor lo vaya a una segunda parte si es que me interesa, pero de momento Sí. va a terminar por los años 50. Ojalá lo tendremos ya. Yo estoy muy ilusionada, ¿eh? Sí. ¿Y algunos proyectos nuevos del teatro? ¿De teatro? Sí. Sí, claro, no dejamos nunca. No, sí, ya No, esto... mira, que con el grupo, ya te digo, hay varios grupos. Con el grupo, voy a empezar desde los mayores, voy a ir al revés. Sí. Voy a empezar por los mayores. Con el grupo senior tenemos ahora mismo 2 proyectos. Uno que se llama Con 3 heridas, que es basado en la vida de Miguel Hernández, basado en sus poemas. Sí, sí. Tenemos otro que se llama Cosas de mayores, que es ni más ni menos que un análisis de la situación, problemas, inquietudes de las personas mayores. Ahí se trata el tema, por ejemplo, de la soledad, el tema de la seguridad social, las nuevas tecnologías, como a los mayores, por ejemplo, las nuevas tecnologías, pues quieras que no, nos asustan, hemos vivido Claro, casi sí. en la Edad Media. Sí, Y de golpe y porrazo ves tantas cosas y dices tú, pues bueno, algo aprenderé, pero madre mía, esto no es mi mundo. Ya. Y tenemos esos 2, pero ahora estamos empezando y queremos, lo vamos a estrenar para mayo, estamos dando un Shakespeare, Sueño de una noche de verano. Así que, como ves, pasamos de unos Sí, a otros. es una... Sí. El teatro es así, puede tocar cualquier Sí, tema, siempre sí, la capacidad de abarcar, puede Sí. hablar de una cosa así, de otra. Sí. Y En esto- el grupo intergeneracional estamos ahora trabajando, bueno, el año pasado se llevó a cabo una obra muy interesante que es Las bicicletas son para el verano, otra obra antibelicista, Sí. otra obra antibelicista, porque trata de unos personajes antes, con sus sueños, su manera de vivir antes de la guerra en sí, y después cómo transformar las personas, todos los sueños, las ilusiones, todo, las 3 partes de esa situación, posbélica, la guerra y anterior.
Entonces, una obra muy interesante que la representamos el año pasado, eso, vamos, de hecho no podemos seguir haciéndola. Luego, también se ha hecho una que es un divertimento, esto es un divertimento sobre Chekhov. Han hecho una obra, así que proyectos tenemos un montón. Sí. Con la gente joven también están escribiendo ellos su propia obra. Que querían escribir una obra donde reflejaran los problemas de la juventud. Digo, pues nada mejor que vosotros orientamos y vosotros la escribís. Total, que están escribiendo ellos su propia obra. Y estamos trabajando otra obra también antibelicista, que es Picnic de Arrabal, donde a través del teatro del absurdo, sí, pues llegamos a la misma conclusión, lo terrible de las guerras. ¿Se das cuenta? Ese tema casi está, claro, si recurrente. En esto, sí, pues eso, sí, la función del teatro, educar, sí. Aparte, si es antibelista, ante la guerra, pues esto. Sí, siempre. Qué mejor que esto, ¿no? Claro. Que hay alguna mejor. Sí, y siempre educación en valores. Y para los niños... Y para los niños lo mismo. Sí, concretamente estamos haciendo un musical, porque el teatro para la infancia es más de juego y todo. Entonces estamos haciendo un musical de La Bella y la Bestia, donde realmente el valor que transmite esto es el hecho de que la belleza está en el interior, no en el exterior. Pues no sé, también tiene su parte de educación en valores. Sí. Estamos hablando antes de que yo me equivoqué, bueno, es que porque sale por ahí que tú eres de otro sitio, pero tú me dijiste que eres de un lugar de La Mancha. ¿Te gustaría volver ahí? ¿A vivir? Digo, no, a volver a verlo. Sí, voy todos los años. Sí, ¿no? Sí. Tengo además la casa familiar. Está la casa familiar que se le ha quedado. Sí, mucho. ¿Qué significa eso para gente que no digo que no tenga, es que no vive en dos sitios? Nosotros que hemos vivido, que eres de un sitio y vives en otro, sientes siempre esta... No digo nostalgia porque lo dice todo el mundo, no sé cómo llamarla, pues la llamo nostalgia. Esta sensación que hay ahí un sitio que tú perteneces, pero que no es tuyo, que ya no te conoce nadie, te vas ahí, te encuentras que tú... Solo las personas que son de tu edad y que han sido tu entorno. Ya, si están todavía, yo cuando voy... Yo no tengo amigos ahí, claro, no conozco casi a nadie. Claro. Solo a mis padres, que todavía son mayores y tal, pero... ¿Tú de dónde eres exactamente? De Oujda, de Marruecos. Sí, Marruecos sí lo sé, pero de la frontera. Oujda, de la frontera. Sí. Sí. Entonces cuando vuelves tú ahí te sientes esa sensación que tenemos, que aquí yo, como un árbol que nací aquí, y estoy en otro sitio, pero sí, aún así, claramente, como hemos dicho, uno se siente de Murcia porque lleva toda su vida. Claro, yo llevo en Murcia 52, 53, no lo sé con exactitud. Sí. Claro, lógicamente me siento muy murcianas, pero no olvido, porque también los recuerdos de la infancia es donde nos hemos criado, también tiran. Y yo, como lo que tú dices, llegas allí, estoy deseando, que voy a ver a tal, y luego te das cuenta, yo salgo y digo, no conozco a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente ha hecho su vida sin ti. Ha hecho su vida y su vida transcurre. Claro, y entonces tú allí ya no encajas. Ya no encajas. Y entonces, pero no quiere decir que no añores, pero yo creo que lo que añoramos un poco es nuestra infancia, aquellos momentos, y esos momentos no se van a repetir. Los recuerdos. Normalmente viven con nosotros, están dentro de nosotros. El lugar, los olores. Esos solo son catalizador para que tú vuelves a vivir. Hasta los sabores también, el lenguaje. Escuchas palabras, tú todavía será muchísimo más porque son distintos idiomas, pero yo escucho palabras que cuando llego digo, ¡ay! Eso ya allí no se dice, aquí sí se dice. Y recuperas un poco esa parte de la infancia, sí. Yo sí vuelvo todos los años. Todos los años. En verano como mínimo 2 semanas me voy a mi tierra, que también de origen. Claro, que aunque mucho tiempo uno se va. Sí. Eso deseamos a los que, sobre todo los que están, digamos, obligados a estar fuera, que vuelven a sus sitios. Sí.
A mí me gusta mucho, fíjate, vivir en el barrio del Carmen. No sé por qué vine aquí, como me has preguntado de vivir. Sí. A mí me gusta mucho el barrio del Carmen y me gusta por eso, porque es muy multicultural, intercultural. Y a mí me encanta eso. Mis vecinos ahora mismo, fíjate tú, en el rayano mío tengo nicaragüenses, marroquíes y otros que no sé de dónde son, pero son sudamericanos. Sí. Y estoy encantada, ¿sabes? Me llevo de maravilla con ellos. Maravilla con ellos. Me encanta. Y luego también españoles en nosotros, pero en mi rellano, ya de familia española solo quedamos nosotros. Y yo encantada, de verdad. ¿No pensaste algún día hacer un proyecto de teatro con algunos inmigrantes? Bueno, en el grupo nuestro hay inmigrantes. Digo más o menos... ¿Solo con inmigrantes? Sí, lo que pasa es que bien, nosotros... por ejemplo, en otro idioma. Pues no sé, no lo he pensado nunca, porque lo que sí que nosotros es trabajar para que romper una barrera. Sí, realmente el teatro, ya tú lo sabes, sí, rompe todas las barreras. Es decir, cuando ya estás dentro, tú no te preguntas si este es alto, bajo, su color amarillo, verde o azul. De eso se trata el teatro. Sí, y entonces, mira, hay una chica que es colombiana, hay un chico ecuatoriano, Nurdin, sí, que ahora, bueno, porque se ha marchado a vivir a Valencia, porque se ha casado y se ha ido a Valencia, pero hasta ahora estaba también Nurdin con nosotros. Es decir, que nosotros estamos muy abiertos a que entre todo el mundo. Entonces, casi que más trabajamos en ese terreno, pero bueno, que no tenemos inconvenientes si surgiera algún día, dice, bueno, vamos a dar clase a esto y hacer alguna obra, pues sí, también puede ser. También podría ser, pero no, vamos más en ese terreno de que vengan los que quieran, que esto está abierto a todo el mundo. Sí, claro. Y además lo olvidas, es que es de verdad, el teatro olvidas totalmente, olvidas si tienes 76 años o si la que tienes al lado es una chica de 14. Sí. Y claro, es tu compañera, es un objetivo, es un eso que estás haciendo. Es una representación y tú te ves representando lo que tienes que hacer, representar, y el otro actor lo mismo, entonces os completáis. El teatro es esto. Sí. Mira la diferencia. De hecho, hay un matrimonio de una chica española, se conocieron en el teatro y él es ecuatoriano. Se han casado y tienen 2 hijos. Claro, lo que es una cosa muy bonita. Sí, hombre, claro. El teatro es mucho. Es como muchos ámbitos, lo que pasa que como el más antiguo, yo creo que de las artes, el teatro es el que abarca todas las artes. Y no me has preguntado por Inaraví. Sí, no, vamos a hablar después de la obra esa de Inaraví. Que sé que tú eres un gran admirador Sí, estamos haciendo así lo que de la obra. Sí, la obra. Sé que me dijiste que vas a volver a hacerla y hacerla de otra lectura, más o menos. Pero... Bueno, ¿sabes lo que ha pasado con Inaraví? Creo que es una de las obras que yo he hecho, bueno, te voy a decir todas, pero es que es una de las obras que más me han gustado. De hecho, fue seleccionada a nivel nacional como mejor espectáculo en varias categorías, ¿sabes? Pero bueno, luego solo fue seleccionada, después no llegó a tener el premio, porque yo qué sé, es una obra muy espiritual. Sí. Es muy espiritual. Y cuando surgió de una manera que no es que no nos planteábamos exactamente hacer esa obra, sino que con la época de la pandemia, los de reactivos culturales del ayuntamiento abrieron para que se pudiera hacer varios proyectos. Nosotros presentamos un proyecto y nos inscribimos. Y bueno, pues yo no tenía ni idea de cómo iba a ser. Pero bueno, me puse, por supuesto, los poemas. Es lo que te he dicho, la vida de Inaraví a través de algunos de sus poemas. Nosotros hemos intentado reflejar esa búsqueda del filósofo, ¿no? Del maestro. Es místico, es la obra más espiritual, más mística que nosotros hemos hecho. Y una de las que nos ha dado muchísimas satisfacciones, porque esa búsqueda de la vida y cómo él busca el azufre rojo, porque una de las constantes que él va diciendo, voy buscando el azufre rojo, hasta que al final sus discípulos le preguntan, ¿qué es el azufre rojo? Y es el amor entre las personas.
Entonces cuando él responde a través de sus poemas que es el amor, no sé, creo que... Claro, que llega al hombre de Sí, lo que... sí. Es más, que está en cada una de las personas, porque Dios está en cada una de las personas. Entonces, amando a esas personas, y bueno, a mí me dejó maravillada, aparte de la belleza de sus poemas, porque sus poemas son maravillosos. Sí, es Maravillosos, maravillosos. Yo a veces, pues cuando me hablan, yo no hablo a alguien, sobre todo de aquí en Murcia, de Ibn Arabi, si no lo conozco, mira, pues tú saliendo de España, nadie va a conocer a Murcia, sino por este señor. Y este señor es más conocido por su Murcia natal, donde nació, en la India o Pakistán, por otra cosa, que aquí no, en India o en Malasia o en Indonesia no conocen a Murcia, pero cuando digan Ibn Arabi dicen el Murcia. Entonces un murciano debe de conocerlo. Aparte, cuando estabas hablando del azufre rojo también, de lo que conoce, yo recuerdo a Rumi. Le preguntaron a sus discípulos después de mucho tiempo, ¿y dónde has llegado? Dice, sí, he llegado a algo, he aprendido algo. Y ellos esperaban lo que es eso, era azufre rojo tal, ha conocido ¿qué sustancia es? El nombre, digamos, sagrado, no sé qué. Dice, he conocido a mí mismo y a mis límites, y ya está. Eso es lo que has buscado toda tu vida, Rumi, Pan, eso es lo que he llegado a conocerme. Nada más. Toda la vida y la conclusión, conocerse a sí mismo. Sí, conocer también a las demás, porque conociéndose uno a sí mismo, conocer la naturaleza humana. Si conoces a ti mismo, ya conoces a los demás. Sí, claro, la naturaleza humana. Es como la anatomía, si abres una y ves todo lo que es una persona, todas las personas son iguales, pero conocer de verdad, no el ego de que yo soy, no. Y lo tú has dicho, los límites, porque somos vulnerables, los humanos somos muy débiles, muy vulnerables. A veces no creemos lo contrario, pero también está dentro de nuestro... Sí. Bueno, muchísimas gracias y la verdad ha sido, mira, qué suerte y un buen día. Es verdad, aquí al sol. Eso sale solo. Después de que ha llovido esta noche. Sí, toda la semana está tan de nada, así un poco, pero hoy, mira la suerte que tenemos, está muy bien. Es un tiempo que hemos pasado tan bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos ese tiempo y ya pues nos vemos inshallah, ojalá. Más para más cosas. Yo sí que tengo que daros las gracias porque la verdad es que es muy agradable, aparte como has dicho la mañana está extraordinaria con este cielo azul y este sol, el estar conversando así tan tranquilamente y las gracias os tengo que dar yo a vosotros. Bueno, gracias Yahya. Muchísimas gracias, Joaquín.